En primer lugar, para definir el concepto de efectos intercommunis, es relevante mencionar la sentencia T213A del 2011, en la que se define a estos efectos como, abro comillas, aquellos efectos de un fallo de tutela que de manera excepcional se extienden a situaciones concretas de personas que, aun cuando no promovieron el amparo constitucional, se encuentran igualmente afectadas por la situación de hecho o de derecho que lo motivó, justificando la necesidad de dar a todos los miembros de una misma comunidad un trato igualitario y uniforme que asegure el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Cierro comillas. En otras palabras, podemos decir que los efectos intercommunis son aquellos efectos de fallos de tutela que son ampliados para ser aplicados en casos futuros similares o análogos y que generan efectos que van más allá de los que están involucrados directamente en el caso concreto y entonces benefician a terceros que, a pesar de no hacer parte del proceso de acción de tutela, sí hacen parte de los afectados o tienen circunstancias similares a las de los accionantes. El artículo 36 del decreto 2591 de 1991 establece que los efectos de las tutelas serán únicamente para las partes involucradas. No obstante, el efecto intercommunis surte efectos para personas diferentes a las involucradas en el caso concreto. En este sentido, este concepto no está definido ni en la Constitución ni en la ley, sino que ha sido desarrollado por la Corte Constitucional a través de sus providencias. Al respecto, Arcos Gutiérrez señala que este efecto es una innovación de la Corte Constitucional, pues no existen antecedentes en el derecho constitucional procesal comparado de este. La primera vez que la Corte Constitucional introdujo este efecto fue en la sentencia de unificación 1023 de 2001, según la cual hay casos excepcionales donde se debe extender los derechos fundamentales protegidos al accionante a terceros en casos comunes para evitar la violación al principio de la igualdad. Posteriormente es reafirmado a través de la sentencia 203 de 2002, según la cual se debe aplicar esta protección al derecho a todas las personas que pertenezcan a ese grupo donde se está vulnerando. Así, según el auto 207 de 2010, este efecto tiene fuerza vinculante para quienes no hayan acudido directamente al medio judicial, cuando sean casos análogos o similares y cuando la decisión del juez repercuta sobre la vulneración de los derechos fundamentales de los no tutelantes. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, la Corte Constitucional en esta última providencia fue que juntó todas las tutelas que había recibido para fallarlas en sentencia de unificación. Estas tutelas eran contra la Agencia Presidencial para la Protección Social por la vulneración al derecho a la reparación integral para las víctimas de desplazamiento forzado. Por ser un caso de violación sistemática de unidad material, lo que hizo la Corte fue que lo falló con efecto intercommunis para proteger a las demás personas que se encontraran en situación fáctica de hecho o derecho iguales. En sus primeros 20 años de funcionamiento, tan solo el 0,001% de las providencias de la Corte Constitucional han tenido efecto intercommunis. Esto demuestra que no ha habido un abuso de la aplicación del efecto. Además, solamente la Sala Plena de la Corte Constitucional y no los jueces de instancia tienen la facultad de dar efecto intercommunis a sus decisiones como muestra de su unidad jurisdiccional en sentido material. Entre los puntos más relevantes del desarrollo jurisprudencial de esta figura, se han planteado cuáles son sus requisitos, objetivos y condiciones de aplicación. Los efectos intercommunis buscan la colaboración armónica de los poderes públicos en torno a la solución de un caso concreto, la concreción del derecho a la igualdad de las personas que están en la misma situación que el tutelante, que si bien no hicieron parte del proceso, merecen ser cobijados por la misma decisión judicial, optar por la alternativa que mejor proteja los derechos constitucionales y garantizar la supremacía e integridad de la Constitución. Los requisitos de aplicación son que la protección de los derechos fundamentales de los peticionarios no atente o amenace con atentar los derechos fundamentales de los no tutelantes, que quienes no hayan acudido a la acción de tutela y los tutelantes se encuentren en condiciones objetivas similares, y que la adopción de este efecto proteja los fines constitucionales relevantes. Y las condiciones de aplicación son que se trate de la misma situación de hecho, identidad del derecho fundamental vulnerado, identidad del hecho generador de la vulneración, identidad del deudor o del accionado, existencia común del derecho a reconocer e identidad de la pretensión. Por último, nosotros identificamos dos tensiones en el uso del efecto intercommunis. La primera se refiere a la dificultad para definir si la norma resultante de la aplicación de este efecto es general y abstracta o individual y concreta. Esto va a depender de la especificidad del caso resuelto. Entre más general sea, mayor oportunidad habrá para aplicarla a casos análogos. De allí surge la segunda tensión, que se refiere a si es estrictamente necesario que la Corte amplíe el efecto de sus fallos de tutela para aplicarlo a casos semejantes. Ante esto, la Corte ha respondido que dar efecto intercommunis a sus fallos evitará la proliferación de decisiones equívocas y encontradas y promoverá la seguridad jurídica.